CanFest es un festival organizado por el movimiento que organizó en vida Charlie Kirk. Esto es un capítulo de este gran movimiento, este Turning Point USA, que tiene capítulos y eventos importantes para el movimiento conservador. Esto crece en dinero, en miembros, en efervescencia, en participantes. Es impresionante el resultado que han ido consiguiendo. Esto genera encuestas dentro del movimiento conservador en función de temas vitales. Una encuesta que es frecuente es la del tema de los candidatos presidenciales de cara al año 2028. Hay datos específicos de cómo las personas ven este tema de cara al año 2028. Esta es la médula del movimiento conservador dentro de los Estados Unidos. Este movimiento ve en este momento al vicepresidente J.D. Vance como el favorito para correr en las elecciones del 2028. No es cualquier favorito, es un favorito aplastante. Aplastante. Lo ven como presidenciable plus. Se hizo una encuesta, estos son los resultados. Las gráficas están en pantalla para que puedan entender de lo que estoy hablando. La gran mayoría de los encuestados, el 84.2% dijo que el candidato debe ser el vicepresidente J.D. Vance. Muy por detrás están el secretario de Estado Marco Rubio con el 4.8%. O sea, hay un 80% por encima en el movimiento conservador que cree que debe ser J.D. Vance. El gobernador del estado de la Florida, Ron DeSantis, tiene un 2.9%, lo cual le da un respiro porque él debe estar terminando en este 2026 su proceso como gobernador del estado de la Florida. Ya son 2 términos, no tiene la capacidad de reelegirse, pero a pesar de todos los encontronazos y de todo lo que ha ocurrido dentro del movimiento conservador, sigue viéndose a Ron DeSantis, aunque está muy pero muy por detrás de los principales, como una persona importante dentro de los conservadores. Yo diría que si la fórmula es J.D. Vance y Marco Rubio, perfectamente Ron DeSantis podría ser una ficha importante dentro del equipo de gobierno. Hay múltiples puestos y funciones que desde su experiencia podrían permitirle un gran desempeño. Recordemos que él viene de los mandos militares, de tener una historia como militar de los Estados Unidos. Recordemos que tiene una gran capacidad para administrar, para ejecutar. Podría estar en múltiples puestos y sería útil para una nueva administración. Así que J.D. Vance, 84.2% de probabilidades, según el movimiento conservador, de que sea el candidato a las elecciones del 2028. Marco Rubio, un 4.8%. Ron DeSantis, un 2.9%. Y ojo, Donald Trump Jr., un 1.8%. Está muy por encima de los que aspiraron como parte de la primaria republicana de cara al 2024, que ahora mismo están ocupando puestos dentro del gobierno de los Estados Unidos. Hay que revisar estos números porque estos números obviamente van a cambiar de manera considerable después de las elecciones de medio término, cuando se haga la interpretación de cómo va a quedar conformado el Congreso de los Estados Unidos y los puestos para los que haya que correr que tengan que ver
con el Senado, ese rigor de las mayorías y las minorías de las cámaras y ese hecho de que en cada elección intermedia el electorado le termina pasando factura al gobierno de turno. Los gobiernos de turno tienen muy poco tiempo para concretar el resultado de lo que prometieron en campaña. El presidente Trump prometió un grupo de acciones en campaña que ha venido ejecutando, pero no todas se han logrado consolidar. En la elección de medio término, el electorado tiene que tener una visión de lo que se prometió y lo que se ha cumplido, porque el electorado no te da otra oportunidad de más tiempo, pues a mitad de camino tienen que votar nuevamente por los congresistas y por esas elecciones que muestran la correlación dentro de las cámaras estadounidenses. Aunque mayoritariamente el presidente logre consolidar mayoritariamente lo que prometió después de las elecciones de medio término, porque el periodo inicial es muy poco tiempo para arreglar el desmadre que le dejó el presidente anterior. Cuando la gente va a votar en la elección de medio término, no se detiene a pensar en esto. Dice, han prometido un grupo de cosas que para mí eran importantes y que no se han cumplido. Y ya toman la justicia por sus manos y luego es muy difícil porque no hay cómo acomodar el proceso, pues ya los cupos del Congreso, de la Cámara de Representantes, están concedidos como parte de la elección de medio término. Hay otro problema. La gente podría votar por una fórmula de continuidad derivada de la estructura de gobierno si el presidente Trump pudiese hacer otro mandato, pero el presidente Trump tiene los mandatos terminados según la Constitución. Son 2 mandatos y él estaría ejerciendo ahora mismo el segundo. Lamentablemente no pudo hacer los 2 mandatos uno detrás del otro por el accidente electoral del 2020 que todavía está dejando muchas dudas dentro del electorado estadounidense. Concretamente, si el movimiento conservador fuera a escoger ahora mismo quién sería la cabeza de su lista para el año 2028, esa cabeza sería J.D. Vance, el actual vicepresidente de los Estados Unidos. Dice la encuesta que el 84.2% de ese movimiento conservador encuestado cree que es J.D. Vance. En segunda posición estaría Marco Rubio con un 4.8%. En tercera posición, el gobernador del estado de la Florida, Ron DeSantis, con un 2.9%. Y en última instancia de esta lista, aunque hay muchos más, pero ninguno rebasa el punto. Está Ted Cruz, hay otros nombres que son pesos pesados del Partido Republicano, ninguno rebasa el punto. Sí lo hace en un cuarto lugar Donald Trump Jr., que jamás estuvo en estas listas, nunca formó parte de este espectro político y tiene un 1.8% de aceptación de cara al análisis de la contienda en la posible boleta republicana del año 2028. Ya ustedes dirán cuál es su preferido. Llamen al 305-728-2021.